iba a hacer una cápsula sencilla, pero ¿qué creen? Que se me atravesó en el camino este libro de Suárez Dávila, que me pareció muy importante, aunque no pude hacer una cápsula sencilla. Resulta que lo descubrí en Amazon. Salió en noviembre del 2023. Hay versión en papel que se vende en Sanborns y en otras librerías. Se debe a la pluma de Francisco Suárez Dávila, al que le diré SD porque tiene un apellido muy grandote. El libro tiene introducción, un prólogo de su amigo José Ángel Gurría, 9 capítulos en los que el autor, partícipe y testigo privilegiado de hechos históricos, los enlaza magistralmente con sus experiencias personales. Y luego tiene un epílogo en donde analiza el gobierno de López Obrador, AMLO. Termina con un anexo sobre los gobiernos que lograron el desarrollo económico del país. Suárez Dávila es hijo de don Eduardo Suárez, uno de los grandes secretarios de Hacienda que ha habido en este país. Fue con Lázaro Cárdenas y con su contrario ideológico Ávila Camacho, para que veamos que sí se puede, como dice ahí en su epílogo, perdón, en su anexo. Bueno, este Suárez Ávila, sin duda, que es un gran esfuerzo el que hizo en su libro, merece una lectura cuidadosa y también que el autor aproveche sus oportunidades de mejora para que haga de un buen libro uno excelente. Tiene fallas de edición muy fáciles de corregir, por ejemplo, el salto de página, le ha de dar enter al Word y entonces no se pone en donde debe ponerse que es un nuevo capítulo. Ese es un error, pues tonto, pero molesta. Y luego tiene errores puntuales en el contenido que, si bien no invalidan sus hipótesis, sí desmerecen su trabajo. Por ejemplo, llama Guerra del Golfo la de Yom Kippur, o afirma que la nacionalización de la banca y el control de cambios del 82 se anunciaron ante el gabinete en pleno, cuando se hizo, claro, ahí estaba el gabinete, pero se hizo en el informe presidencial, en el Congreso, frente a los 3 poderes y las cámaras de televisión, no solo con el gabinete. Bueno, son detalles, pero ojalá y los corrija. Como no lo conozco, no le puedo ir a decir, pero si alguien lo conoce, pues por favor dígale. Como para muestra basta un botón, tomé dos apartados distintos para comentar. El capítulo 2 y parte del epílogo. En ese capítulo, el 2, abarca de 1970 a 1982, es decir, los sexenios de Echeverría y López Portillo. SD estuvo en el Banco de México, Banxico, en AFIN y en el Fondo Monetario Internacional. Al hablar de su estancia en Banxico, mencionó que el Banco Mundial buscaba financiar Ixtapas y Guatanejo, porque ya el BID le había ganado financiar Cancún. O sea que esos grandes organismos, bancotes oficiales, digamos, transnacionales, se compiten entre sí tan duro o más que la banca comercial, porque además, pues imagínense un préstamo del Banco Mundial lo que implica. Bueno, entonces ahí ya se puso listo el Banco Mundial para financiar Iztapas y Guatanejo. Vale la pena recordar que en ese tiempo no había muchos polos turísticos como ahora. O sea, estamos acostumbrados a que hay muchas opciones de playa en México. En ese tiempo solo podía uno ir a Acapulco, a Mazatlán, a Manzanillo, y recientemente, en finales del sexenio de Díaz Ordaz, se había incorporado Puerto Vallarta como opción. No había más. Entonces sí fue
fueron un par de desarrollos turísticos muy importantes que valieron muchísimo la pena para el país. Bueno, en 1971 hubo un gran derrumbe del dólar, así que en septiembre del 72, cuando Suárez Dávila y su familia se trasladaron a Washington, porque él fue nombrado el representante de México en el Fondo Monetario, o FMI, el país, México, no tenía problemas, pero el mundo ya hervía. Ya habían devaluado, denunciado, se dice. Nixon denunció el tratado de Bretton Woods, eso quiere decir, pinto mi raya y no vuelvo a dejar que el dólar sea el cambio por el oro. Entonces, bueno, pues con eso acabó con la base del sistema de Bretton Woods, del intercambio estable, y el sistema monetario internacional se hizo un caos hasta que mucho tiempo después, bueno, no añísimos, pero sí unos meses, se pudo realinear la paridad de las monedas. También la libra se desalineó por completo. Ahora estamos acostumbrados a que no haya estabilidad, pero en ese tiempo la costumbre era la estabilidad. Bueno, en ese entorno se dio la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes. La OPEP controló el petróleo y su precio se multiplicó por 4, así que imagínense. Entonces, dos grandes importadores de petróleo, que eran Italia y el Reino Unido, pidieron un prestamote de esos que parece de país subdesarrollado al Fondo Monetario Internacional, y se dice que el nuevo edificio, o sea, muy elegante, se pagó con los intereses que ambos países le dieron por el préstamo. O sea que, como ven, pedir prestado no es buen negocio para el que lo pide, solo para el que lo da, a nivel que sea. Bueno, por si fuera poco, entonces ya tenemos que se tronó el sistema monetario, el petróleo subió de precio, las paridades quedaron todas desalineadas, y para acabarla de amolar, se hizo lo que se llama una época de estanflación, que es algo que ahorita tenemos. Entonces vale muchísimo la pena tratar de entender qué es eso. Si quiere decir estancamiento con inflación, es algo que afectó en ese tiempo al mundo y que ahora otra vez lo está haciendo. Y es de muy difícil solución para los gobiernos, porque baja el Producto Nacional Bruto, porque baja la producción. Sube el desempleo, baja la demanda, porque no se produce y no hay lana, pero por alguna razón hay mucha inflación, o sea que suben los precios sin tener cómo enfrentar el problema. Entonces, se pone terrible, porque para un gobierno, si empieza a combatir, digamos, que baja la inflación, entonces baja también la producción y entonces agudiza lo demás. Si pone a que aumente la producción, pues entonces también va a aumentar la inflación. O sea que es un problema terrible. Así acabó la etapa keynesiana, que quiere la intervención del gobierno en la economía, y al amparo de Reagan y la señora Thatcher empezó el neoliberalismo, o sea, hace 50 años, en 1974. Estos son Friedman y von Hayek, son los teóricos, y ellos fueron los padrinos del neoliberalismo, y se supone que ahí acaban las finanzas keynesianas. De todas maneras, Nixon dijo, aquí todos somos keynesianos, y hizo lo menos keynesiano posible, pero se salió de estar sosteniendo el sistema monetario, digamos. Bueno, SD inicia su análisis de las crisis de finales del gobierno de Echeverría en 1971, o sea, al principio del gobierno, porque Echeverría acabó con el esquema del desarrollo estabilizador
y lo sustituyó por el esquema de desarrollo compartido. O sea, primero los pobres en ese tiempo con otro nombre, lo que desalineó las variables económicas. La deuda y la sobrevaluación del peso eran insostenibles. ¿Cuál fue el problema con Echeverría? Hizo cosas maravillosas, como esta es la presa de Malpaso, que es la primera presa de Chiapas, que como ustedes saben, produce el 70% de la energía hidroeléctrica del país. Y eso pues estuvo súper bien, pero también, digamos, revitalizó cadáveres como era fundidora de fierro y acero de Monterrey, que no quiso cerrar, entonces le puso fundidora de Monterrey, y todo lo que no funcionaba lo compraba el gobierno para evitar el desempleo, y entonces el gobierno tenía hoteles, hacía bicicletas, vendía tacos, etcétera. ¿Y eso cómo lo hacía? Con deuda. Y entonces, bueno, al final del sexenio ya no era posible. Desde 1954 el dólar valía 12.50 y todo era carísimo menos el dólar. Entonces, ¿qué pasaba? Pues todo el mundo podía salir del país, viajar, comprar coche, etcétera, en el mismo año, sin problema, hasta que estalló la cosa a finales del 76 y Echeverría devaluó. Hicieron un ajuste, ya saben que cuando se devalúa una moneda llega el Fondo Monetario Internacional para ver qué hizo mal el país y empiezan las negociaciones y a enderezar las finanzas. Entonces, como fue finales del gobierno, pues al que le tocó la presencia del Fondo Monetario aquí, fue a López Portillo, que los alucinaba y quería deshacerse de ellos lo más pronto posible. Entonces le ayudó el petróleo y hacia 1978-79 México no solo había sacado al fondo porque ya había pagado, sino creció a 8%, que es increíblemente impresionante. Bueno, también Suárez Dávila habla de una institución en la que estuvo, que es Nacional Financiera, que hoy está súper venida a menos, pero en ese tiempo, en la época de Echeverría y López Portillo, desempeñó un papel fundamental en el fomento industrial. Era una gran institución, otorgó crédito por 7% del PIB, o sea, más o menos la mitad del crédito total de la banca. Ahora, bueno, mejor ni decimos. Luego, Suárez Dávila habla de la crisis del petróleo, surgida por la caída de sus precios a mediados de 1981. Fíjense cómo estábamos aquí, de repente pelas para el suelo y llegó después mucho más, pero esta caidita del petróleo, bueno, fue terrible para México y primero no quería devaluar López Portillo. Y entonces Suárez Dávila recuerda cuando le decían el perro, porque en el 81, en el informe dijo que presidente que devalúa, se devalúa él, y que él estaba comprometido a defender el peso como perro, por eso se le llamó el perro. Claro que los perros no defienden pesos, defienden huesos, y bueno, pues aunque se llamara perro, pues conservó el suyo, digamos. Bueno, a la hora que esto pasó, la tragedia para México fue terrible, porque debíamos hasta la camisa. Y eso se llama la crisis de la deuda externa. Entonces Suárez Dávila la analiza verdaderamente con mucho cuidado. El dólar pasó del 22 a 70 pesos y platica cómo la decisión de aumentar los sueldos en febrero de ese año al 10, 20 y 30% agudizó los problemas, provocó fuga de capitales, la sequía del crédito y detonó la crisis de la deuda externa y la nacionalización de la banca. Bueno, estuvo terrible para los que tienen suficiente edad para acordarse. El 13 de agosto de 1982, en reuniones del Departamento del Tesoro,
se detonó la crisis de la deuda y se planteó un paquete multilateral de apoyo financiero. El 20 citó a Suárez Dávila, o sea que abro comillas, se convocó a banqueros de todo el mundo. México tenía deudas con 530 instituciones de 40 países que ascendían a 73,000 millones de dólares. Se anunció que México requería 90 días de prórroga, es decir, una moratoria de pagos necesaria. Los eventos avanzaban a un ritmo vertiginoso. El 1 de septiembre, ante el gabinete en pleno, se anunció la decisión de nacionalizar la banca e introducir un control de cambios. Fin de la cita que está en la página 80-81. Aquí hay una omisión ingrata, que es Agustín Legorreta Chauvet. Él era entonces el presidente del Consejo de Banamex y puso a las órdenes del gobierno de México todos los contactos que cuidó Banamex toda su historia, desde 1884, para abrir puertas al secretario de Hacienda, que era Jesús Silva Gerso, y que México pudiera negociar esas moratorias en las mejores condiciones. No le costaría nada mencionarlo, porque sí lo supo, pero pues se le olvidó. No lo mencionó. La nacionalización de la banca interrumpió el viaje, naturalmente. Bueno, creo que en eso el libro de Suárez Dávila es muy representativo de los políticos mexicanos cultos, de cuando el PRI era hegemónico, y no estoy muy segura de que se les haya quitado la mañita. Fueran o no miembros del PRI, en plan de iguales, entre comillas, para ellos existe el gobierno, la gente ligada al gobierno y la academia. La iniciativa privada nacional no existe. No sé si es herencia del despotismo ilustrado de los Borbones. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Claro, el pueblo son los vasallos, o sea, la especie de socios del rey, no el pueblo llano, sino el pueblo de arriba, digamos. En sus análisis ven solo a la élite política del país, al resto no, aunque también sea élite. Creo que es una ceguera de taller muy grave que ha perjudicado a México y que es un ingrediente tradicional de la polarización que hoy nos aqueja. La polarización que vivimos no es ni nueva ni surge a propósito de que la Tierra es redonda. Este es un elemento así impresionante. Y es curioso porque cuando se dice, por ejemplo, que México exporta tal cosa, pues realmente quien exporta son las empresas que hacen los productos que México vende, no el gobierno. Entonces ahí hay un problema que creo que tenemos que resolver. Bueno, la otra parte es el epílogo, la otra parte que quiero comentar. La cuarta transformación, les explico, les recuerdo, que significa que hay tres transformaciones antes. La primera, que fue de 1810 al 21, que es la independencia. Y en su logo están Hidalgo y Morelos como representantes de esa etapa. Del 57 al 61 fue la reforma y está Benito Juárez como representante de esa etapa. Y luego, la tercera, de 1910 al 17, es la Revolución Mexicana y pone de representantes a Francisco I. Madero y a Lázaro Cárdenas del Río, que es posterior a la revolución, pero producto de esta revolución, de los gobiernos revolucionarios, y entonces por eso lo pone. Y entonces la cuarta transformación es la actual. Bueno, pienso que Suárez Dávila no tiene pelos en la lengua y entonces dice claramente lo que va a hacer en su epílogo. Entresaqué algunas de sus ideas. Esta es una cita textual: el acicate principal es mi deber como mexicano comprometido para analizar
la tragedia que está sufriendo nuestro país bajo un gobierno incompetente, ignorante, irresponsable, que está llevando a México a una destrucción sistemática y paulatina. Tenemos la responsabilidad de dar las señales de alerta y de peligro, y sobre todo, proponer vías de reconstrucción y de verdadera construcción transformadora, aprovechando las oportunidades que las hay en este nuevo mundo. Fin de la cita. A mí me gustó muchísimo el epílogo, no por la cuestión del gobierno en sí, sino por lo que habla del entorno actual y de la crisis en la que vivimos y que a veces creo que no nos damos cuenta. Por eso me pareció especialmente valioso platicarles de él. Bueno, dice que a finales del 2022 el orbe entró a una grave policrisis que él llama las 7 plagas. Fueron varias crisis que se fueron sobreponiendo, cada una surgió independientemente, pero ahora ya se sobrepusieron, se mezclaron y por eso vivimos una situación tan difícil. Él menciona estas plagas. Primero, que todavía no acabamos de resolver las consecuencias de la recesión del 2008-2009. Entonces, bueno, pues le pegó a todo el mundo, salvo quizá los países que o eran muy poderosos o estaban más allá del bien y del mal por su situación económica. Pero a todos los demás nos pegó durísimo. Luego el impacto del COVID-19. Encontré esta escultura de el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y entonces la puse porque me pareció sensacional. Muy mexicano hacer eso. Luego la tercera plaga es la guerra de Ucrania con Rusia, que también empezó en febrero del 22. Provocó una crisis alimenticia y energética, que de la cual todavía no salimos y estamos muy lejos de hacerlo, con aumentos extraordinarios de precios en gasolinas, electricidad y alimentos, lo cual detonó niveles de inflación de 2 dígitos. No sé qué tanto nos dimos realmente cuenta aquí en México, pero eso pasó. Bueno, luego, la contracción monetaria y las turbulencias financieras y cambiarias. Así como que leyendo a Suárez Dávila, dice uno, tal vez Milei tiene razón. Porque ¿qué pasa? Resulta que los bancos centrales decidieron combatir la inflación aplicando un aumento récord en las tasas de interés. Y entonces, las consecuencias fueron que se devaluó el euro y la libra a niveles del dólar y a veces hasta por abajo del dólar estuvieron en el año pasado. Entonces, bueno, pues esa fue una consecuencia de estas políticas. Luego quebraron algunos bancos, se acordarán, y sigue la tendencia a que baje el euro y suba el dólar. Y bueno, aquí puse, ya ven que esto se queda en YouTube, por si quieren ver cuánto hubo de tasas de interés. Está también esto en Facebook, en mi página de Historia de México y el mundo que lo rodea, por si prefieren verlo ahí. Bueno, luego, también provocó un aumento en el servicio de la deuda, y lo cual le fue muy mal a los países más endeudados, desde luego. Y luego otra vez tenemos esta inflación como hace 50 años. O sea, hay inflación para arriba con economía para abajo. Y eso es en todo el mundo, no nomás en México. Y otra séptima plaga es el cambio climático que estamos viviendo y que nos cayó ya encima con la bronca del agua y las inundaciones y sequías y demás, lo cual se agrega a la crisis alimentaria provocada por la guerra de Ucrania y entonces los flujos migratorios, por ejemplo, se hacen cada vez peor y tenemos hambrunas y problemas muy serios.
Bueno, entonces después de esas 7 plagas que son el entorno actual de México y del mundo, decide analizar el populismo. Y para eso usa a Moisés Naim, La revancha de los poderosos. Ese libro se consigue en Amazon fácilmente y supongo que también hay una versión de papel, pero no la conozco, entonces no digo porque no la conozco realmente. La revancha de los poderosos, su subtítulo es Cómo los autócratas están reinventando la política en el siglo XXI. Dice que el populismo no es realmente una ideología, sino una estrategia para obtener, ejercer y mantener el poder. No es un sistema, es una forma de hacer política. Naim, nos dice Suárez Dávila, toma como ejemplo a Bolsonaro y a López Obrador, o sea, a un populista de derecha y a uno de izquierda. Son distintas ideologías, pero formas similares de gobernar. Y define, al autócrata con 3 P's: populismo, polarización inducida y posverdad. O sea, una realidad distinta, no necesariamente dicen mentiras, simplemente hablan de una realidad distinta, o sea, tienen otros datos. Bueno, luego dice Suárez Dávila que va a analizar al gobierno. También ya vimos lo que dice del entorno internacional, viendo el México que heredó, con sus enormes problemas estructurales, lo cito, que fueron parte de su mensaje de campaña. Enormes fallas de las élites que detentaban el poder. Fin de la cita. Estas fallas son las siguientes. Primero, una economía con 2% de crecimiento en promedio, en realidad es un estancamiento que venimos arrastrando desde la época de Calderón. Así que ahí hay muchas oportunidades, supongo, de crecer, pero hasta ahorita, pues ahí la llevamos. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Pero además heredó unas reformas muy mal hechas e incompletas y que son indispensables si queremos salir adelante. La energética y la educativa. La recibió a la mitad y las tronas. Entonces, pues eso es un problema terrible. Estamos ahí, sí, en un rezago impresionante que nos estorbaba y nos estorba muchísimo. Luego, ¿cómo es que logramos con 2% de crecimiento salir adelante? Bueno, el tiempo que heredó por el Telecán, ahora es el mercado del norte, las exportaciones de México a Estados Unidos y las remesas. O sea, tenemos entradas de lana, aunque no tengamos crecimiento económico, y eso hace que, pues ahí la llevemos. Otra cosa que heredó fue una corrupción escandalosa a todos niveles. Cambió tal vez, pero bueno. Luego otra cosa que heredó es el despilfarro sin recato del gasto público. Eso era lo que proponían y lo que gastaron. Y luego 50 millones, bueno, perdón, el desprestigio del sistema político, empezando por el PRI, que tal vez no debería de decir en su propaganda que nos acordamos de él, sino de otras cosas, porque el desprestigio fue y es terrible. Bueno, luego 50 millones de pobres. México desde siempre ha sido muy desigual, desde la colonia, y seguimos siendo. Y finalmente, unos candidatos poco aptos para el momento, con sus programas que no le llegaron a la gente ni neutralizaron a Morena. Lo hicieron de tal manera que Morena se vio por mucha gente como la mejor opción o como la única. Entonces esa es la situación que dice Suárez Dávila heredó AMLO, que me parece un planteamiento muy interesante. Luego habla de las carencias de la 4T.
El primero es que no tiene un sustento adecuado, porque no tiene un pensamiento articulado y coherente. Luego, no tiene una ideología clara. No es de izquierda, aunque se anuncia como tal, ni de derecha. En lo personal creo que es anarquista y que privilegia a la comunidad por encima del gobierno, pero tampoco se ha reconocido nunca como tal. Es obvio que el estado grande y obeso de la industrialización ya no sirve en el mundo entero y que pues una manera de deshacerse de él es la que está haciendo López Obrador y otra es la que propone Milei, por ejemplo. Lo que es cierto es que es un estado que tiene que cambiar y achicarse en todo el mundo. Bueno, otra cosa que carece la 4T, según Suárez Dávila, es un programa de gobierno. Va haciendo programas para resolver tareas concretas, pero no tiene un programa general y esa ausencia la sustituye con clichés, que entonces nos repite todo el tiempo. Luego, una forma de combatir la corrupción no solo se le contagió, sino además, pues fracasó al enfrentarla y la austeridad republicana resultó prima hermana de la corrupción, entonces eso es un problema terrible en la actualidad. Luego, pues carece de interés por las instituciones, las destruye. Por ejemplo, uno de los muchos ejemplos muy eh, presente es el que acabó con el sistema de distribución de las medicinas o, por ejemplo, no las destruye por completo, pero las deja en su mínima expresión, como le sucede al Conocit. Luego, en el sistema financiero, pues socavó la Junta de Gobierno del Banco de México, debilitó a la banca de desarrollo, rompió las alcancías fiscales que había y acabó con el Fonden. Entonces, eso lo tenemos muy presente. Siempre, cada vez que hay una tragedia, pues nos damos cuenta. Luego dice López, Suárez Dávila, tampoco tiene un sistema de aeronáutica, porque lo destruyó al permitir el cabotaje y al enviar la carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Luego tampoco hay una política de seguridad pública que dé protección a los ciudadanos, ni una política exterior realista y adecuada. Bueno, esas son las 8 grandes carencias que Suárez Dávila marca para el gobierno de la 4T. Analiza las políticas económicas y de bienestar social y profundiza en 2 fracasos, la educación y la salud. Además, habla de la forma de hacer las cosas, que se convierten en peligros inminentes. Por ejemplo, cita, la carga fiscal, aquí está, del sistema de pensiones actualmente ya absorbe la totalidad del impuesto del valor agregado, o sea, del IVA. Y amenaza con la quiebra fiscal de México, como ha ocurrido con países con población en proceso de envejecimiento. Yo estoy de acuerdo en que es un problema muy grave, pero no creo que tengamos que esperar a que nos venga el ramalazo de la crisis por la deuda, sino que podemos encontrar otras opciones. Y una es echar a andar la economía nacional, que ya es tiempo. Para eso hay que hacer bien la tarea, hay que animar a los inversionistas, hacer el trabajo en materia energética para que haya energías limpias y ayudar a que la educación suba de nivel. El nearshoring, que es el que los chinos vengan a, y como se pelean con los gringos, hagan que los gringos vengan a poner aquí sus industrias, no se va a aprovechar automáticamente. Somos vecinos de Estados Unidos, pero tenemos muchos competidores. Uno es Brasil, que no está tan cerca, pero es más cerca Brasil de Estados Unidos que China, que ya ha recibido muchas inversiones, y otro es el propio Estados Unidos. Tiene estados muy pobres y tiene ciudades que fueron industriales, que son casi ciudades fantasmas,
y que es relativamente fácil que se pongan ahí. O sea que si queremos usar esa oportunidad para salir adelante, pues hay que ponernos las pilas y movernos desde ya. Me refiero a esa solución porque es algo concreto e inmediato. Bueno, volviendo a Suárez Dávila, en el análisis de los temas políticos aborda el sesgo del gobierno hacia una política autoritaria y antidemocrática, que se acentúa a medida que se acercan las elecciones. Subraya que carece de una estrategia de desarrollo económico, pero tiene, cito, un modelo político muy claro para fortalecer su poder, ganar las elecciones con visión transeccional para preservar a Morena en el poder. Fin de la cita. Así como no necesitó de un golpe de Estado para llegar a la presidencia, como ninguno de los populistas actuales, ahora ya se gana por elecciones, no por golpes de Estado. Entonces, para mantener el poder, debe adquirir el control del sistema electoral, dice Suárez Dávila, flexibilizar las reglas y, sobre todo, adquirir el control de sus instituciones. Fin de la cita. A partir de esa afirmación, explica las luchas por el INE, el debilitamiento de los poderes legislativo y judicial, el de los ya de por sí desprestigiados partidos políticos, de los medios de comunicación y sus intentos para debilitar a la sociedad civil, mientras que los militares obtienen creciente poder, aunque no la capacidad para controlar a narcotraficantes y al crimen organizado. Bueno, tras ponerle cero al gobierno actual y a su gabinete, al que califica de mediocre, Suárez Dávila recurre a la historia como fuente de inspiración para retomar el desarrollo del país y dedica el anexo a analizar las políticas de desarrollo exitosas de presidentes de otros tiempos y para estudiar con detenimiento el camino de los países asiáticos exitosos en materia de desarrollo, como China, Vietnam y la India. Me gusta cómo cierra su libro con una invitación, fascinante experiencia del debate de las ideas y políticas del que debemos derivar lección. Totalmente de acuerdo con él en eso. Con esto termino esta cápsula y también, bueno, pues ya que estamos en plan de invitaciones, los invito a suscribirse a mi canal, al que no lo haya hecho. Una vez suscrito, le da clic a la campanita para que le avise que hay otra cápsula. Y a todos a darle clic en la manita con el dedo para arriba si les gustó esta cápsula. Pues hasta pronto, espero que sí lean el libro porque vale la pena a pesar de todos los pesares y que les vaya muy, muy bien.